decir el nombre de mi Señor, de exaltar su nombre, de proclamar el nombre de mi Dios. Amén. Denle otro fuerte aplauso. Vamos a empezar ahora nuevamente el mensaje en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema la importancia de la adoración. Dígale al que está a su lado, ¿sabes cuál es la importancia de adorar? Dígale al que está a su lado, ¿sabes cuál es la importancia de adorar en la vida de un creyente? Gloria a Dios. La adoración, quiero que me preste atención aquí en este momento. La adoración es la evidencia visible de la vida de un hombre y una mujer que vive por fe. La adoración es la evidencia visible, ¿sí?, de un hombre y una mujer que viven por fe. Vamos a ver qué significa la palabra adoración. ¿Qué es adorar? En la iglesia hemos adoptado el concepto de que la adoración es cantar, de que la adoración es levantar nuestras manos y elevar cánticos a Dios. Dígale al que está a su lado, pues no, eso no es adoración. El cantar en la iglesia no es dar adoración a Dios. La adoración es un estilo de vida que usted y yo debemos llevar en esta tierra. Mientras nosotros estemos en este cuerpo y en esta tierra, nosotros como hijos de Dios debemos llevar una vida de adoración. ¿Por qué? Porque usted no puede venir a este lugar y encerrar en 1 hora y media la adoración. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos a hacer aquí, a la congregación, está demasiado, diga conmigo, demasiado lejos. Está demasiado lejos de lo que es la verdadera adoración. ¿Qué es la adoración? Adoración es dar honra y honor a aquel que es todopoderoso. Eso es el significado de adoración. Yo les voy a enseñar hoy, en el nombre poderoso de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos llevar una vida de adoración y cómo nosotros podemos manifestar como creyentes esa adoración. Sí, la adoración es rendir honor y rendir honra a un ser superior, es dar gloria, es dar alabanza. Lo que nosotros venimos a hacer aquí, en este lugar, como iglesia y como congregación, es dar alabanza a nuestro Dios, es elevar cántico a nuestro Dios, ¿sí? Y ahora, pero lo más importante sobre la adoración es hacer reverencia. Usted, cuando viene a este lugar, a la casa de Dios, usted como adorador, usted tiene que tener una reverencia. ¿Por qué? Porque en este lugar se pasea la presencia de Dios. Si usted cree que la presencia de Dios está en este lugar y que el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar, entonces usted tiene que dar reverencia a aquel que merece culto, ¿sí? Y también es postrarse. La palabra postrarse significa derramar nuestro corazón delante de Dios. No es solamente postrarse de rodilla. En su significado o en su etimología natural, el postrarse tiene que ver con el arrodillarse, inclinarse ante algo o ante alguien, ¿sí? Pero en lo espiritual, el postrarse tiene que ver con derramar nuestro corazón delante de Dios. Y yo quiero decirle hoy en el nombre poderoso de Jesús que usted diariamente tiene que vivir postrado delante de Dios. Eso es adorar. Porque ahora yo le digo algo, ¿usted se considera un adorador? Levánteme la mano aquí, ¿cuántos son adoradores? Ahora, yo le hago una pregunta.
Cuando estamos en medio del culto o cuando estamos en medio del servicio, usted adora a Dios mientras ¿qué? Mientras la alabanza, mientras los músicos ejercemos una función, sí, pero ahora, para que usted me entienda, ¿qué pasa cuando viene el mensaje? ¿Deja usted entonces de adorar a Dios? ¿Sí? Entonces el concepto que nosotros como iglesia de adoración hemos tomado es errado, porque no podemos adorar a Dios en medio de la alabanza, pero cuando venga el mensaje entonces nosotros dejamos de adorar a Dios. Si la adoración es una vida de devoción, es una vida devocional, es levantarse en la mañana y decir: Señor, te doy gracias, te alabo, porque tú me das la oportunidad de abrir mis ojos en esta mañana. Eso es adoración. Adoración es caminar y bendecir el nombre de Jehová. Adoración es usted mirar lo incorrecto y aborrecerlo. Adoración es saber que el pecado lo lleva a usted a una condición de maldición y de condenación, porque el adorador tales cosas tiene que aborrecer. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Condenando Dios, ¿qué? Condenando el pecado. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 1. Si alguien puede ayudarme por favor en el televisor, Romanos capítulo 12 versículo 1, cuando lo tenga dígame un fuerte amén por favor. El que no tenga Biblia, péguesele a un cristiano, a un evangélico y busque lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de ¿quién? Por las misericordias de Dios. Punto número 1, las misericordias de Dios. Ahora, mire lo que dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Diga conmigo, en sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable a Dios. ¿Sí? Ahora mire, puede entender que cuando usted coquetea con el pecado, usted está deshonrando a Dios y usted no está adorando a Dios. ¿Está entendiendo el pensamiento? ¿Está entendiendo el pensamiento del escritor? Lo que dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Entonces, una vez más entendemos que venir a este lugar no es adorar. Adorar es llevar una vida constante de reverencia y de postrarse ante la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra culto? La palabra culto en su etimología significa servir. Ministrar significa la palabra culto. O sea, que cuando usted ofrece culto a Dios, usted viene a servir y viene a ministrar delante de la presencia de Dios. Yo recuerdo que alguien, y esto quedó grabado en mi corazón, en mi espíritu, lo que dijo el pastor Gonzalo Valderrama. Dijo: usted no viene a este lugar ¿a qué? Usted viene ¿a qué? A ofrecer un culto, porque lo que se hace en este lugar es un evento que se da en honor de una divinidad, en este caso nuestro Dios Todopoderoso. Pero en usted, con su vida diaria y devocional, entonces usted diariamente vive en un culto a Dios. Usted debe de vivir en una constante adoración. ¿Sí? Yo creo que usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo.
Yo creo que no, usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender. Yo le quiero decir que usted tiene que estar separado del pecado, porque usted es el culto de Dios. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos la casa de Dios. ¿Sí me está entendiendo ahora? Ahora mire lo que significa culto racional. La palabra racional viene de la palabra griega lógico. Y es aquí donde entra el entendimiento del hombre. Pablo lo que está queriendo decir es que vuestro culto sea lógico, sea por el entendimiento a Dios. Y esto me lleva a mí a la obra del Calvario. Esto me lleva a mí a la obra de la cruz. Pues Cristo murió para que nosotros fuéramos hombres y mujeres santos, que diéramos culto racional, lógico y en entendimiento, en el Espíritu a nuestro Dios. Usted está entendiendo ahora la magnitud, parte de lo que hizo Cristo en la obra, en la cruz del Calvario. Pues porque, ¿qué dice la Biblia? Que por cuanto todos fuimos pecadores, fuimos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos la oportunidad ni la santidad para rendir un culto o un honor a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Y yo necesito hoy, en el nombre de Jesús, predicarle este mensaje sobre la adoración. Y es un tema demasiado extenso. Pero quiero tratar, en el nombre de Cristo, quiero tratar de que sea lo más explícito, de que usted entienda la importancia de la adoración. Porque sin adoración no hay conexión con Dios. Hay personas que vienen a este lugar y creen que por levantar las manos están adorando a Dios, pero están lejos de la adoración. Estamos lejos de la adoración. Creemos que porque nos sabemos Espíritu Santo, mi mejor amigo, estamos adorando al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa? Venimos a la iglesia, y esto va a sonar un poco fuerte, venimos a la iglesia y queremos aparentar una vida de santidad. Pero cuando salimos de la iglesia, vivimos en una condición de pecado. No honramos a Dios, no buscamos a Dios. Entonces nunca hemos adorado a Dios. Verdaderamente nunca hemos adorado a Dios. Simplemente hemos cantado canciones de hombres que quizás se supone que adoran a Dios. Para mí no hace diferencia aprenderse entonces una canción del mundo o aprenderse una canción cristiana. Es lo mismo, es la música. La música no significa adoración. Los diferentes estilos de música no tiene que ver con el culto racional que usted y yo tenemos que darle a diario a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, el entendimiento del hombre y la lógica del hombre nos lleva a derramar verdaderamente, como dice Hebreos, frutos de labios encendidos a nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? El entendimiento, cuando usted entiende ahora lo que es adoración, usted entonces empezará a derramar frutos de labios encendidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted saldrá de aquí, usted dirá: alaba a Jehová, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Vive Jehová por siempre. Usted es cristiano para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Oiga, yo le voy a poner un ejemplo. Ayer lo tocábamos en la célula. Y eso golpeó mi corazón. La clase que teníamos ayer sobre el pecado, cuando asociábamos lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, cuando a veces quizás tildamos a manipular a las personas para nosotros poder vender un producto. ¿Sí? Y estamos pasando por personas deshonestas.
deshonrando a aquel que es santo y verdadero, que nos ha hecho justos delante de cualquier acusación que el enemigo quiera poner en contra de nosotros. Ahora, lo que yo entendí el día de ayer es que aún en mi trabajo yo debo ofrecer un culto racional a mi Dios. Yo debo bendecir el nombre de mi Dios a través de mi empleo. Yo debo bendecir el nombre de mi Dios a través de todas las cosas que hagamos, porque Pablo dice, todo lo que hagáis, ¿qué dice? Ayúdeme a predicar, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, sea de hecho o de palabras, culto a nuestro Dios. La tradición judía tiene la costumbre de adorar a Dios y se postran ante un muro y empiezan a adorar a Dios, a mover su cuerpo, a mover su cuerpo, a mover su cuerpo, a mover su cuerpo, y ahí se quedan horas, adorando a Dios. Pero ahora, ¿es la manera correcta de adorar a Dios? ¿Es la manera correcta? Ese es el Dios vivo, el Dios que yo le sirvo, está al frente de una pared. Para mí es algo ilógico. Cuando la Biblia me dice a mí que todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Eso es adoración, eso es alabanza. Mire lo que dice el salmista, Salmo capítulo 103, versículo 1, y voy a utilizar otra traducción. Dice lo siguiente: alabanza. Fue lo que le acabo de decir. Cuando usted camina, dice, bendice el nombre de Jehová. Alaba a Jehová, alma mía. Te alabo, Señor, porque tú eres grande. Cuando se levanta en la mañana, le dice, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Dice, alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Todo mi qué? Dígale que está a su lado. Usted tiene que alabar a Dios desde la cabeza hasta los pies. Y esto incluye pensamientos. Mire cuán tan delicado es la adoración delante de Dios. Porque la Biblia dice que con vuestros pensamientos podéis pecar delante del Dios vivo. Dice el salmista, guárdame de los pecados que me son ocultos. Y dice también la palabra, Señor, guárdame de mis pensamientos para no pecar contra ti. Cuide su manera de vivir, de cómo está viviendo. Si verdaderamente está derramando un culto, si verdaderamente usted es el culto de Jehová. Sí, ahora se derramará la presencia de Dios en medio de vuestro culto, en medio de nuestra congregación. Yo creo que Dios hace grandes cosas en medio de nuestras adoraciones, en medio de nuestro servicio, en medio cuando nos congregamos juntos como hermanos. Yo creo que Dios se puede mover y Dios puede hacer. Pero ahora, no me confunda, escuche bien lo que le voy a decir, no confunda las manifestaciones de un acto emocional causado por la música a la presencia de Dios. ¿Sí? Y eso lo conocemos como emocionalismo. Debe de tener cuidado, porque no podemos burlar a Dios. ¿A quién engañamos? A los hombres, pero a Dios, ¿sí? Porque para alabar a Dios, para adorar a Dios y estar delante de su presencia, dice Pablo en Romanos capítulo 12 que debemos ser santos. Por las misericordias de Dios, oh hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, les ruego, mis hermanos, que ustedes sean santos. Lo que le está diciendo Pablo, les ruego que ustedes sean santos, para que puedan ofrecer un sacrificio, para que puedan disfrutar de la gloria y del poder verdadero de Dios.
¿Sí? La iglesia tiene que vivir en santidad para poder ser una iglesia de adoración. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que Dios ha ministrado a mi espíritu. ¿Sí? Y a partir de ahora hice una promesa que todo lo que el Señor, todo lo que el enemigo quiera poner delante de mis ojos, tengo que apartarlo de mí. Por más lucrativo, por más sensual que sea, porque mi cuerpo es un culto, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora, la adoración, mire algo, la adoración es la respuesta natural del creyente al Evangelio. ¿Sí me está entendiendo? La adoración a Dios es la respuesta natural del creyente al Evangelio. Porque si usted adora en un culto, en un verdadero culto, un adorador, ¿sí? En el Espíritu, usted entonces está honrando el Evangelio, está honrando a aquel que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario en una condición de maldición. Entonces usted está creyendo en la palabra del Dios vivo. Pero ahora, cuando usted no es un culto racional, cuando usted no adora a Dios en el Espíritu y en la verdad, entonces usted está dando por perdida la obra de la cruz y está echando por tierra la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente: sed santos porque yo soy santo. En todo momento, santidad. ¿Qué decía la diadema que tenía el sacerdote en el antiguo pacto sobre su cabeza? ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Ahora el Señor nos ha hecho a todos sacerdotes. ¿Sí? Y por medio de nuestra santidad debemos demostrar la verdadera adoración a nuestro Dios. Adoración que trasciende hasta el tercer cielo y llega ante el trono de Jehová. En muchas ocasiones he dicho: Señor, que mi adoración llegue ante tu presencia y sea como incienso agradable ante ti. ¿Sí? Pero cuando salía de la iglesia, deshonraba a Dios. Yo creo que entonces mi adoración no pasaba ni del segundo techo. Y así pasa conmigo y así pasa con muchos también. Es muy importante la adoración a nuestro Dios. La verdadera adoración no viene a través, como lo dije desde un principio, no viene a través de estilos musicales, viene a través de nuestro entendimiento. Porque cuando usted empieza a entender quién es Dios, la magnitud de la santidad de Dios, su entendimiento racional lo va a llevar a entender o a decir que usted no puede vivir en una condición de pecado, que tiene que aborrecer al mundo, separarse del mundo. Tiene que haber una separación para que podamos ser una iglesia digna que eleve verdadera adoración a Dios. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en los Salmos. El Señor dice David en el Salmo 22, dice que el Señor Jehová se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Y para que Dios se mueva en medio de la alabanza de su pueblo, tiene que haber un Dios, tiene que haber un pueblo santo. Tiene que haber un pueblo justo, un pueblo que viva para glorificar el nombre de Dios, un pueblo que viva para honrar a Dios.
Hay una canción que dice: te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Y la otra vez meditaba yo sobre esto y yo decía: Señor, y esto fue lo que me llevó a investigar sobre la adoración, la verdadera adoración, la genuina adoración. Yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Que en nuestras congregaciones no estamos viendo sanidades, no estamos viendo prodigios, no estamos viendo milagros. Y el Espíritu ministró a mi espíritu, pero no fue un, ¿cómo puedo decirlo? ¿Qué palabra puedo utilizar? En manera de corrección, y el Espíritu ministró a mi corazón y dijo: porque falta adoración. Señor, pero si te alabamos, y si te glorificamos, y si te cantamos, y hablamos en lenguas, y manifestamos tu nombre, y decimos que tú eres bueno, que tú eres santo, te adoramos, Señor. Y me dijo: eso no es adoración, papá. Y me llevó a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y cuando yo ahora busco culto racional y entiendo esto, ahora viene y me lleva al versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces significa que cuando tú renuevas tu entendimiento y tu conocimiento y desarraigas lo que era aquella adoración ficticia y empiezas a adorar a Dios en una adoración genuina y en el Espíritu, empiezas a conocer la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Para mí la perfecta voluntad de Dios es que los hombres sean salvos, que los hombres sean sanos, que reciban sanidad, que sean libres y que se acerquen a un Dios vivo. Ahora, mire lo que dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús hablando de Él, hablando del Padre. Dice: porque la verdadera vida eterna es que te conozcan. ¿A quién? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, al cual has enviado. Entonces, ¿cómo podemos conocer a un Dios santo que es digno de toda la adoración, que toda rodilla se ha de doblar ante su poder y ante su omnipotencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer a ese Dios en una adoración ficticia? Cuando venimos a este lugar y lloramos y pataleamos y nos arrastramos y nos dan ataques de epilepsia y todo ese tipo de cosas, y cuando salimos de aquí seguimos siendo las mismas personas irreverentes, los mismos deshonestos, los mismos pecadores. Seguimos siendo los mismos cabezaduras. Que hacemos es blasfemar el nombre de Dios. Yo sé que es un poco fuerte, pero esto también es para mí. Esto es para mí también. Sí, ese Dios quizás no está siendo adorado. Quizás ese Dios está siendo ofendido. Sí, está siendo ofendido, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque envió a su Hijo, a su único Hijo, a que fuera flagelado, a que fuera escupido, a que fuera humillado. Envió a su único Hijo a que fuera enjuiciado por los hombres y luego Él mismo enjuiciarlo también. Sí, para que nosotros tengamos vida y tengamos acceso ¿a qué? Al trono de la gracia. Denle un fuerte aplauso a Dios. Salmos capítulo
71, versículo 8. Yo creo que no, ya lo toqué. ¿Sí o no? Salmo capítulo 71, versículo 8 dice lo siguiente: mi boca rebosa de alabanza a tu nombre. Al principio le dije, ¿cómo podemos entrar en una adoración genuina? ¿Sí? De día y de noche, proclamando el nombre de Jehová, glorificando en verdad el nombre de Dios. Que en nuestra boca se mantenga el nombre del Dios vivo, pero en verdad y en justicia, para que sea una adoración ahora, para que se convierta en una adoración genuina. ¿Sí? Y dice luego, y todo el día proclame tu grandeza. Todo el día proclame tu grandeza. Y esto es en pensamientos y cuerpo, de hechos, de actitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es una extensión del reino de los cielos sobre la tierra. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, hablando de los creyentes, hablando de la iglesia, dice que somos embajadores del reino de los cielos. Embajadores, somos una representación del Dios vivo en la tierra, semejantes a Cristo, semejantes a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no podemos hablar de adoración si no pasamos por Juan capítulo 4 y comprendemos lo que verdaderamente está queriendo Jesús, lo que está queriendo decir Jesús cuando dice que el Padre busca verdaderos adoradores en el Espíritu. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, habla y dice que el Padre busca verdaderos adoradores en el Espíritu, está queriendo decir hombres y mujeres separados del pecado y en una eterna adoración y comunión con Dios. Y aquí entra también la oración. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Hombres y mujeres que adoren en santidad al Dios vivo, en el Espíritu, porque cuando tú eres santo, eres justo. Y cuando eres justo, eres la verdad de Dios. ¿Sí? Eres la verdad de Dios hecha aquí en la tierra. ¿Sí? Mire, se lo voy a traducir de una mejor manera. Ojalá me pueda abrir. No me da el internet. Pero eso es literalmente lo que Jesús está diciendo. En el Espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca ¿quién? El Padre, que le adoren. Ahora, Dios necesita tu adoración y mi adoración. No necesita tu adoración y mi adoración. Porque Dios es completo en quien es Él mismo. Él es completo. Él no necesita nada. Más bien Él lo da todo. ¿Sí? Pero ¿por qué el Padre busca adoradores en el Espíritu y en verdad? ¿Por qué Dios los está buscando? Porque Dios necesita una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que sea blanca como la nieve. Una iglesia, un hombre y una mujer que verdaderamente pueda entrar al trono de la gracia, que pueda entrar al lugar santísimo. Hombres y mujeres que hayan vuelto al estado original.
¿sí? Que cuando usted, corríjame pastor, que cuando usted encierra los actos que se dieron en la cruz, fue con una finalidad, y fue a llevar al hombre pecador al estado original, al estado de Adán. ¿Quién fue Adán en el principio? Un hombre santo, donde dice la Biblia que el Padre caminaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán, y Adán hablaba con Dios. ¿Sí? Entonces, para poder adorar a Dios, tenemos que hacerlo en santidad, en espíritu y en verdad. Ahora, adorar en el espíritu, y con esto concluyo, quiero ponerle un ejemplo para finalizar, el ejemplo de Pablo y Sila. Y quiero decirte que no permitas que las circunstancias, tu proceso, por lo que puedas estar pasando en este momento, haga que tú dejes de adorar a Dios. Hagas que tú te separes de esa adoración genuina que Dios está buscando de ti. Y dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en el lugar más profundo de la cárcel, un lugar donde había cualquier tipo de suciedad, humedad, no pegaban los rayos del sol, estaban ahí como unos perros echados la Biblia dice que habían sido apresados con grillos, ¿sí? Pero este hombre, Pablo, el mismo que dijo, os ruego por la misericordia de Jehová, demostró que en medio de esa circunstancia no podía dejar de adorar a su Dios. No podía dejar de dar un culto racional. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Se estremeció la cárcel, se estremecieron los cimientos y la puerta se abrió, se rompió, se quebrantó la opresión. Y ahí Pablo conoció la perfecta y la buena voluntad de Dios. Y eso solamente lo hizo la adoración, la real adoración, la adoración genuina, en santidad y en verdad. Amén. Póngase sobre sus pies.